Tenemos un súper invitado en el estudio, es el autor del libro La Armada del Sol Poniente, es Ezequiel Hernández. Hoy vamos a hablar un poco de historia, Ezequiel, y para mí es un placer tenerte en el estudio y conocer un poco más acerca de este libro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias a ti, a tu equipo y a Unión Radio, que siempre son con, muy diligentes atendiendo nuevas solicitudes y No, nuevas. totalmente. Aparte que tenemos un gran amigo en común, que es Pedro Pensini, Sí, que correcto. me decía que yo iba a amar este tema porque él sabe que me encanta la historia. De hecho, fue la segunda carrera que estudié, que era Historia, Sociedad y Cultura. Ezequiel, hoy, bueno, nos trasladamos al año 1648, ¿no? 1678. 78. Sí, Aquí tenía 48. sí, Ok, cuéntame un poquito qué pasaba en ese momento. Bueno, mira, primero es la historia del por qué escribo este libro y por qué este evento. Si te pones a ver, esto no es un evento de historia prácticamente de geopolítica venezolana, sino es un evento de historia geopolítica de francesa, porque es una armada francesa de 31 buques que salieron con el destino, iban a invadir Curazao. En ese momento estaban en pleito, ellos estaban en la guerra eh, franco-holandesa y estaban peleando allá en Europa y Luis XIV dijo, bueno, vamos a irnos para las pertenencias de ellos allá. Este, pero lo curioso es cómo llegué yo a eso, porque me pongo a estudiar al respecto. Y el tema es que en una entrevista que le estaban haciendo a Federico Mayoral y a Charles Brewer, dijeron que estaban un día en Los Roques y un pescador en Los Roques le dijo que había una montaña de cañones en el fondo en el mar, en Isla de Aves de Sotavento. Ese es el archipiélago de aves, tiene las islas de aves de Sotavento y las islas de aves de Barlovento, están como separadas. Y dijeron, bueno, vamos a ver, porque los cañones cuando se hunde un barco, no se presentan después de siglos, no se presentan en pirámides, se presentan en forma hexagonal en la arena. Entonces le dijo el pescador, bueno, será en todos los sitios donde se presenta en forma hexagonal, pero allá hay una pirámide de cañones. Ellos fueron para allá, vieron las pirámides de cañones y comenzaron a investigar y se dieron cuenta de que sí había mucha información al respecto, de que era un Estos buques que naufragio, se... exacto, que se habían... un naufragio de la Armada Francesa, imagínate. Eran 31 buques que vinieron y ese mismo día naufragaron 13. O sea, y se Era murieron una 1000 tragedia, personas. sí. O Lo sea, comentaban como un error. A mí me gustaría irme un poquito a lo que sé de la historia, ¿no? ajá, Ya entiendo la razón y el motivo ajá, que quizás te llevó a escribir este libro, ¿no? ajá. Pero yo recuerdo en algún momento, como ciudadana neerlandesa, nos enseñaron que Curazao en algún momento fue español. Ellos trataron de sembrar cítricos en la isla, no lo logran, o como que no se daba lo que ellos esperaban, casi que abandonan el lugar, lo toma Venezuela después de todo eso, hasta que por fin llegan los neerlandeses, ¿no? También recibiendo, según entiendo, muchos judíos sefardíes, que por eso también viene lo del papiamento, porque parece que estos judíos hablaban portugués. Y, y claro, como bien comentas, estaba Luis Luis XIV, XVI, Luis XIV, XIV. sí, el eh, Rey Sol. exactamente, que fue el último monarca que de hecho fue la etapa de María Antonieta, ¿verdad? Que fue No, no, ese degollada. es Luis Ese XVI. es el Luis Luis XVI. XVI, Ok, sí. Luis XIV era el que estaba en ese momento cuando había la guerra entre... La guerra franco-holandesa, Exacto. correcto. Entonces, mandan estas tropas, eran como cuántos, 30 y tantos buques, ¿no? 31 buques que si pones un promedio de 100 personas, ahí había 3.000, más de Ellos 3.000 tenían la intención de agarrarse Curazao. Curazao, y yo creo que toda esa zona comercial, la zona de Cartagena y Panamá, porque
en el libro está que Francia en ese momento era el segundo reino que tenía más territorio en América, Imagínate. porque venían desde la península de Labrador, allá en el Polo Norte, hasta el Golfo de México. Lo tenían con New Orleans y todo eso. Las investigaciones de los franceses, de todos esos ríos, de todos los ríos del Mississippi, todo eso son investigadores franceses. O sea que ellos sí estaban haciendo labores de colonización. Sin embargo, las colonizaciones políticas las hicieron diferentes, tanto los franceses como los ingleses como los españoles, y por eso es que hay muy pocas ciudades francesas allá O por lo menos en Latinoamérica, ¿no? y en en esa zona de América del Norte hay muy pocas, porque debería haber más, porque fueron franceses en un momento. Y que bueno, también hacían muchos trueques. Yo recuerdo en alguna oportunidad que los Países Bajos cambian Nueva York, que era New Amsterdam, por Surinam. Simplemente porque en Surinam tenían, no sé, café, azúcar y lo otro era como una isla, ¿no? Bueno, y también en el libro sale que el que no tiene nada que ver, pero eso lo vendieron. O sea, toda la parte francesa fue vendida por Napoleón, se la vendió a los Estados Unidos, y eso fue casi 2/3 partes del territorio americano de hoy es de esa compra. Wow, imagínate Y tú. Pero esto es un viaje súper interesante porque como bien, bueno, sin hacerles spoiler, y no puedo hacer spoiler porque todavía no lo he leído, lo que leí fue la reseña, habla un poquito acerca también de estos buques que por alguna razón cometieron un error y caen en un lugar donde no debían, o sea, se chocan contra los sí, archipiélagos, ¿no? es un error, ahí está narrado que es un error completo del almirante, porque ellos iban dentro de eran 18 buques de la Armada Francesa y necesitaron más, y entonces contrataron a lo que llaman los filibusteros. ¿Quién eran los Los filibusteros? filibusteros como una especie de piratas Ok, o sea, que estaban, pero piratas contratados, o sea, como unos mercenarios del mar, ok. unos corsarios, como piratas del Caribe. O Ajá, sea, vamos a contratar a este pirata para acá, para que vaya y para que no. vaya conmigo y me saque esto, ¿no? Ok. Este, y le dije, el capitán del buque donde iba el almirante, que le dijo al almirante ese día, mire, estas aguas no las conocemos. Vamos a traernos al capitán de los filibusteros, que sí conoce esta zona. Y dijo que no, porque él sabía Y mira y lo me lo que que pasó. pasó, ¿no? Claro. Y claro, lo descubren, o por lo menos llegas a esta historia por estos cañones, porque la destrucción de estos buques fue tan grande que me imagino que todo cayó y quedó en el fondo del mar. No, lo que pasó fue que los cañones valían muchísimo. Ah, Los cañones valían muchísimo. Entonces esto no es que se hundieron, sino que encallaron. ok. Entonces fueron a Francia, reportaron el hecho y armaron una expedición para buscar los cañones. Entonces buscaron los cañones, había de bronce y de hierro. Buscaron los de bronce, no hay ningún resto de ninguno de los de bronce ahí En el lugar. en el lugar. ¿Y todavía están esos cañones Sí, por ahí? hay cañones de esos Guau. ahí. No, esto lo van a poder leer y es una joya que nos regala Ezequiel Hernández. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Mira, está en el Buscón, en Tecniciencia físicamente, y lo tengo también en Mercado Libre. Así que aprovechen porque en Navidades, por lo menos estos días libres, sentarse a leer un buen libro. Y, Aparte que se ve que no, que es preciso, sí, que no es un libro muy gordo de muchas y páginas, sino que tiene está conciso. todo avalado con datos y fuentes históricas. Y lo más curioso de todo esto Ajá. es que está narrado en el epílogo que el día donde ocurre el evento del encallamiento, porque no es naufragio, donde encallan, eran 13 filibusteros, de los cuales solo 3 buques de los filibusteros encallaron. 10 quedaron libres. Y entonces narran que salió el jefe de los filibusteros, que los piratas corsarios, salió de ahí y le dijo al almirante, mire, no, usted se irá para Francia, pero yo no me puedo ir con estos malandros
O sea, pues son todos piratas que Claro. usted me dijo a mí que que Estaba íbamos a contratado saquear para esta para misión. esta misión. Mi misión sigue. Entonces, él siguió con 10 buques y siguió a Coro. En Coro se reabasteció de agua. De ahí salió a Maracaibo, invadió Maracaibo en el año 1678. En julio, este evento ocurrió en mayo. Ok. Y en julio Ya él estaba tomando invadió Maracaibo. Maracaibo. De ahí invadió Maracaibo, dejó una gente, unos barcos tomando Maracaibo y se fue hacia el sur, hacia Trujillo, que era el puerto que estaba ahí, Gibraltar. Tomó Gibraltar y preguntó, ¿dónde es el comercio aquí? Bueno, viene de la ciudad de Trujillo. Se fue a la ciudad de Trujillo y saqueó a Trujillo No. por 5 o 10 o por un mes. Cuando se terminó de saquear Trujillo, lo más curioso que cuenta un historiador, Urdaneta, dice que saqueó Trujillo y dejó a Trujillo sin mujeres, pero no es que las dejó sin mujeres porque las raptó y no, sino que las mujeres salieron todas corriendo Ah, detrás de los imagínate. franceses. No, Entonces, vale. correcto. Entonces, Qué ahí horror. está narrado todo. Y tiene ese toque de humor, Ezequiel. Sí, Sí, al final, sí. Entonces, claro. y lo que dejo en entrever es que La historia podría ser otra. la historia podría ser O otra. sea, Curazao ahorita quizás no hablaríamos Eh, eh, neerlandés ni papiamento, sino capaz y- francés y croissants. claro, y no fue por falta de recursos, porque mandó a 31 buques O sea, que tú crees que si llegaban, cambiaban la historia, ganaban. Pero pues claro, porque Sí, eso era una fuerza, así como que mandes a la quinta flota de los Estados Unidos, mandas a todo, o sea, claro. no hay, No no hay había poder, otra. no Bueno, hay poder. imagínate que a mí me recuerdo, y corrígeme si me equivoco, que el Día de Acción de Gracias lo celebraban justamente por ese milagro que salvó el que ellos no pudieran llegar. Porque, ¿cómo se llamaba el lugar donde pasó todos estos acontecimientos? Los míos o el de la Acción de El Gracias. de la Acción de Gracias. Mira, creo que eso fue en New England, no lo conozco, No, Somewhere in ¿verdad? New England. Pero sé que hay una relación entre el nombre de las aves y toda esta celebración. O sea, sé que hay como un vínculo ahí que ahorita No estoy sé muy que, documentado al respecto, bueno, pero yo tampoco lo tengo así como claro, pero puede ser una de esas cosas sí. curiosas que uno puede investigar y Pe- empaparse mucho más. Pero aquí, sin lugar a dudas, ellos iban a tomar Curazao, las islas, me imagino, las ABC, las hubieran tomado completas, O sea, Aruba, Bonaire y Curazao. Curazao, y también hubieran tomado toda la cuenca esa del Caribe colombiano, lo hubieran podido haber tomado porque iban a eso, porque ahí era donde salían todas las riquezas Sal. oro, todo de plata, todo lo que venía del Perú y de Colombia, que eran exportadores productores de metales preciosos, todos salían por Cartagena. Wow. Entonces, la historia hubiera podido ser otra también. A lo mejor en Cartagena no estuvieran bailando cumbia. Qué ganas de leer este libro, de verdad. Muchísimas gracias por este tesoro. Qué buen regalo de Navidad y un placer conocerte, Ezequiel. Recordamos dónde podemos conseguir el libro. En la librería El Buscón, Tecniciencia y Mercado Libre. También, pero no lo recomiendo, está en Amazon, en Kindle y en Kindle y ¿cómo es que se llama? Bueno, sino que te escriban porque En se nos fue el Amazon. tiempo. Me Ajá, pueden ¿cuál es tu escribir cuenta? Cheque HU por Instagram. Otra vez porque no la... Cheque como cheque con los que se usaban antes, Ok, HU, arroba cheque HU. por ahí lo pueden conseguir. Sí, Muchísimas señor. gracias, un placer conocerte. Gracias a ti y a ustedes, a todos. Gracias. Bueno, no dejen de buscar La Armada del Sol Poniente, un desastre naval en el Caribe de Ezequiel Hernández Urdaneta. Hoy nuestro invitado súper especial. Cerramos esta hora, pero en tan solo minutos seguimos con más